¿Ya pueden empezar, porfa? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. ¿Sí se ve la pantalla? Está cargando. Ah, ya se ve. Ya Ah, se ok. ve. Ok, entonces vamos comenzando. Buenas noches, doctora y compañeros. Mi compañera Vanessa Reyes y su servidor Gerardo Jiménez, pues vamos a hablar sobre diabetes y generalidades. Siguiente, por favor. Ok, pues primero que nada vamos a definir este concepto y bueno, vamos a ver que la diabetes es el término colectivo para los trastornos metabólicos heterogéneos, cuyo principal hallazgo es la hiperglucemia persistente. También tenemos una siguiente definición que dice conjunto de enfermedades caracterizadas por alteraciones metabólicas que producen hiperglucemia persistente. Entonces observamos que ambas pues van a enunciarnos que pues va a haber una hiperglucemia persistente en ese trastorno, ¿no? Y pues como tal van a ser un conjunto de trastornos metabólicos heterogéneos. ¿Qué significa esto? Que pues van a cursar con la hiperglucemia, por eso son trastornos metabólicos y pues van a tener diferentes causas u orígenes. Y pues más adelante vamos a ver, nos vamos a enfocar principalmente en diabetes tipo 1 y tipo 2. Y bueno, ese trastorno va a cursar con secreción de insulina alterada o con una resistencia a la insulina. Generalmente pues va a ser la conjunción de ambos mecanismos. Por ejemplo, en la diabetes tipo 2, ¿no? Estos pacientes van a estar produciendo insulina, pero junto con el tiempo, pues esta secreción de insulina se va a ver alterada y pues estos pacientes se van a hacer insulinodependientes. Y bueno, la gravedad de esto es que, pues sí, los pacientes van a cursar con hiperglucemia, pero con el tiempo, pues van a desarrollar distintas complicaciones crónicas, como lo son en ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos principalmente, y en corazón. Y bueno, también en sistema nervioso. Ok, siguiente, por favor. Ok, entonces, pues la diabetes es un trastorno, una enfermedad muy, muy común, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Por eso es importante hablar un poco sobre epidemiología. Y se ha observado que para 1980 había 108 millones de personas con este trastorno alrededor de todo el mundo, ¿no? Y para 2014 estos casos ya habían aumentado hasta 422 millones. Entonces observamos que en aumento, ¿no? En 2014 se observa que también el 8.5% de las personas mayores de 18 años padecían esta enfermedad. Y para 2019, esta enfermedad causó 1.5 millones de muertes y pues casi la mitad tuvo lugar antes de los 70 años. Esto nos quiere decir que pues cada vez son más, esta enfermedad va incidiendo pues en edades más tempranas, ¿no? Ok, también la IDF estima que para 2030 habrá 578 millones de personas alrededor del mundo con esta enfermedad y para 2045 esta cifra habrá aumentado hasta los 700 millones. Entonces, pues cada vez se estima que sean más pacientes los que haya. Incluso nosotros podríamos estar en estas cifras en un futuro, ¿no? Por eso es importante, muy importante cuidarnos. Si es que tenemos ya antecedentes familiares, principalmente, y nuestros hábitos, ¿no? Ok, también se menciona que entre 2000 y 2016 las tasas de mortalidad por diabetes mellitus aumentaron en un 5%. Pero en países primermundistas esta tasa disminuyó entre 2000 y 2010. Posteriormente, entre 2010 y 2016 volvió a repuntar. Mientras que en países tercermundistas aumentó esta tasa en ambos periodos. No hubo ninguna disminución, solo un aumento. Y, ok. También es importante recalcar que en países primermundistas como países escandinavos, Noruega, Finlandia, Suecia, pues va a haber mayor incidencia de diabetes tipo 1. Y esto posiblemente esté relacionado em, con sí, con el nivel socioeconómico y otros factores más. Siguiente, por favor.
Mm, Ya le cambié. ¿Qué crees? No ha cambiado. Hola. ¿No ha cambiado? Sí, sí cambió. Ah, ok. Ya Es que cambió. no había cambiado. Ok, gracias. Creo que mi internet está fallando un poco. Ok, respecto a la epidemiología en México, pues vamos a tener que para 2020 hubo entre 151.019 defunciones por diabetes mellitus, que fue el 14% total de la población. Y aproximadamente la mitad, más o menos la mitad, un poquito más de la mitad fue en hombres y un poquito menos de la mitad en mujeres. Y actualmente nuestro país es la segunda causa de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo infarto agudo al miocardio, ¿no? También se ha observado que hay una tasa de mortalidad de 11.95 pacientes por cada 10.000 habitantes. Y bueno, tenemos esta gráfica que nos muestra que la prevalencia bueno, es una gráfica que aborda la prevalencia de diabetes mellitus en pacientes mayores de 20 años por grupo de edad y sexo. Fue extraída de la ENSANUD 2018 y observamos que conforme aumenta la edad, van aumentando los casos. También observamos algo muy curioso, que va a ser más frecuente pues estas enfermedades en mujeres. Y siguiente, por favor. Ok, ahora sí cambio. Ok, entonces tenemos esta otra gráfica que nos habla de la tasa de mortalidad por diabetes mellitus entre 2011 y 2020 por cada 1.000 habitantes. Entonces observamos que en 2011 había 7 pacientes que morían por diabetes mellitus por cada 10.000 habitantes. Para 2015 ya eran aproximadamente 8 personas por cada 10.000 habitantes. Y ahora para 2020 ya hay 12 personas, casi 12 personas que mueren por cada 10.000 habitantes. Entonces esto nos quiere decir que pues ha estado habiendo un aumento importante en la incidencia y prevalencia de esta enfermedad en nuestro país. Siguiente. Bueno, ya entrando más a la clasificación, tenemos que la ADA 2022 la clasifica en 4, en diabetes mellitus tipo 1, que como bien sabemos es básicamente una destrucción autoinmune pues de nuestras células beta, ¿no? Que pues nos condiciona a una deficiencia de lo que es de insulina. Por otro lado, tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que de igual manera es una pérdida, pero esta ya es de manera progresiva. De igual manera, pues condiciona la secreción inadecuada de insulina. Y los tipos ya más específicos nos habla más de diabetes monogénica, ¿no? Como cuáles, pues la neonatal, por ejemplo, y los de tipo MODY, o, por ejemplo, otras patologías que están asociadas con enfermedades del páncreas, por ejemplo, la pancreatitis, y aquellas que están asociadas con lo que son ciertos fármacos, por ejemplo, glucocorticoides o el tratamiento con VIH, entre otros, ¿no? Y diabetes mellitus gestacional, ¿no? Que esta básicamente es la que conocemos cuando la diagnosticamos entre el segundo y tercer trimestre de lo que es el embarazo. Bueno, sobre sus factores de riesgo, los principales son estos 5. Básicamente hay que tenerlos muy en cuenta, sobre todo porque nos indican qué tanto es el riesgo que un individuo pueda desarrollar pues la enfermedad como tal, ¿no? Uno de ellos es el IMC mayor a 25, nos habla de un paciente con sobrepeso, también ciertas enfermedades, antecedentes patológicos como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, el sedentarismo, la etnia, que, bueno, a nosotros nos corresponde más la parte de los latinos. La sospecha de resistencia a insulina básicamente puede ser a partir de lo que es la acantosis nigricans, la obesidad, por ejemplo, y también mencionaba en la literatura que podría ser pues por la presencia de acrocordones o fibromas laxos. Otro punto también es importante que los pacientes pues tengan familiares de primer grado con este tipo de diabetes. Bueno, ya entrando un poco más hacia la patología, tenemos que la diabetes mellitus tipo 1 es, como les mencionaba, una enfermedad autoinmune crónica, ¿no? Que si bien nos condiciona la deficiencia de insulina y, por tanto, hiperglucemia. Ahora, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que más del 95% de esta
va a ser inmunomediada, mientras que menos del 5% es idiopática. Otra parte importante que hay que mencionar es que no solamente va a ser a causa de factores inmunológicos, sino también tenemos factores ambientales, del genoma, del propio metabolismo. Ajá. Dentro de esta patología hay que tener en cuenta que la destrucción de estas células es un proceso prolongado que si bien puede llevar desde meses hasta lo que son años. Y otro dato importante es que aquellas personas que pues presentan como tal la enfermedad son muy propensas a padecer otro tipo de trastornos autoinmunes, como por ejemplo tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves o enfermedad celíaca, ¿no? Entre otras. Bueno, básicamente su fisiopatología se va a basar en estos 3 puntos, ¿no? Son como los más importantes. Uno de ellos es la autoinmunidad, la genética y los factores ambientales, que iremos desglosando a continuación. Respecto a la autoinmunidad, bueno, hay que tener en cuenta aquí que pues existe una interacción muy compleja, ¿no? Entre lo que son las células beta y pues como tal el sistema inmune, ya sea de manera innata o adaptativa. Ahora, pues se cree que el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1 se inicia por la presentación de péptidos de las células beta, hacia las células presentadoras de antígenos. Pero, ¿cómo es que se presentan estos péptidos? Y es que ahí es la controversia de esta gran patología, ¿no? Porque no se conoce si como tal existe un desencadenante específico o si la respuesta inmune es, pues, digámoslo así, aleatoria. Entonces, esto es como la controversia que hoy en día todavía se presenta en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Pero bueno, básicamente nos habla de que, ya se presenta, ¿no? El APC le presentan el autoantígeno y este APC va a migrar hacia lo que son los ganglios linfáticos pues, del páncreas, ¿no? Aquí va a interactuar con lo que es el linfocito TCD4 autorreactivo, que a su vez va a mediar la activación del TCD8. Este TCD8 se va a ir hacia los islotes. Esta infiltración de linfocitos TCD8 se conoce como insulinitis. Y entonces, ya llegando pues el linfocito a lo que son los islotes pancreáticos, va a condicionar una lisis de las células beta, sobre todo aquellas que pues presenten el autoantígeno. Este autoantígeno sobre todo se va a presentar en lo que son las moléculas de superficie de complejo de histocompatibilidad tipo 1. Y pues bueno, esta interacción también por parte del sistema inmune va a estar pues aumentado o pues sí, ¿cómo es? Sí, va a estar más aumentado sobre todo por la liberación de lo que son citoquinas proinflamatorias y ciertas especies pues reactivas de oxígeno que si bien pues son liberadas ya sea por neutrófilos, natural killer o macrófagos. Por otro lado, esto también se ve como, la fisiopatología también se ve como amplificado porque los linfocitos los linfocitos T reguladores pues se van a encontrar defectuosos, entonces no van a suprimir de manera eficaz lo que es la autoinmunidad pues por los linfocitos TCD4 y TCD8 autorreactivos, ¿no? Por otro lado, también es importante mencionar que estos TCD4 dentro de lo que son los ganglios linfáticos van a tener interacción con los linfocitos B. Entonces, estos linfocitos B van a empezar a producir lo que son, pues, autoanticuerpos. Y como tal, estos pueden ser medidos en la circulación. Y de hecho, la fisiopatología mencionaba que pueden ser considerados como biomarcadores definitivos de lo que es la diabetes mellitus. ¿Sí se entendió la fisiopatología? Compañeros. Sí, Vanessa. Okay. Bueno, ahora también es muy importante tener en cuenta que, existen ciertos análisis en pacientes con este tipo de patología que mencionaban que entre un 30 al 80% de estos pacientes son microsecretores de insulina. O sea, a pesar de que sí va a tener un impacto la autoinmunidad, pues puede que cierta cantidad y cierta función de la célula como tal se vea afectada, ¿no? Disminuida. Pero como tal, no va a existir una pérdida completa de lo que es el islote. Esto es progresivo, como les mencionaba. Entonces, mencionaba que aquellos pacientes que presentan lo que es una secreción persistente de lo que es el péptido C,
yo lo interpreté como que es un efecto protector, porque mencionaba que se asociaba mucho, sobre todo con un desarrollo pues reducido de lo que es la retinopatía, nefropatías y hasta la hipoglucemia. Entonces, pues también hay que tenerlo un poco en cuenta. ¿Sí cambió? Y ya cambió. Sí. Gracias. Ok, también tenemos que hablar sobre el componente genético, porque pues sí se ha observado que hay un importante componente genético en esta patología. Ok, entonces principalmente vamos a hablar del cromosoma 6 y el cromosoma 11. Primero que nada hay que recordar que en el cromosoma 6 está el gen que va a codificar para el HLA, tanto clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces este gen es el gen del complejo mayor de histocompatibilidad, que va a sintetizar como tal la proteína de HLA. Entonces, hablando de esto, pues van a existir diferentes haplotipos de estos HLA que nos van a indicar que el paciente tiene un alto riesgo de padecer esta enfermedad, como son estos dos que aparecen en pantalla, que son abreviados como DR3 y DR4DQ8. Entonces, estos nos van a indicar que el paciente puede sufrir esta enfermedad, pero no se conoce a ciencia cierta el mecanismo de esta enfermedad dado por el cromosoma 6. Y ahora tenemos que, bueno, va a aportar el 50%, tan solo el 50% de esta patología. Y tenemos otro HLA que va a reducir el riesgo de que estos pacientes, pues sí, de que los pacientes padezcan esta enfermedad, que es el DR15DQ6. Y por otro lado tenemos el cromosoma 11, en el cual se menciona que se encuentra una secuencia variable de repeticiones en tándem, una secuencia en tándem o BNTR. Entonces, esta secuencia no va a codificar para ninguna proteína, pero se va a encargar en el timo fetal, se va a encargar de flanquear el gen de insulina. Este gen de insulina se menciona que el timo fetal puede producir insulina. Entonces, este timo fetal contiene esta región BNTR y el gen de la insulina. Entonces, la región BNTR va a flanquear el gen de la insulina para que se facilite su transcripción. Pero al mismo tiempo, al momento de estarla flanqueando, pues también va a inducir una pérdida de tolerancia de los linfocitos T hacia este gen de la insulina. Entonces, en la vida extrauterina, ya cuando el niño va creciendo, pues estos linfocitos T van a seguir teniendo esta información y pues van a atacar este gen de la insulina o incluso a la estructura de la insulina. Pero pues tampoco se conoce muy bien que esto realmente se dé. Entonces solo va a aportar el 10% a todo el mecanismo de fisiopatogenia de diabetes tipo 1. Ok, siguiente, por favor. Ok. También se ha observado que hay factores ambientales que van a contribuir al desarrollo de la enfermedad, como lo son infecciones virales, agentes citotóxicos y otros factores ambientales. Dentro de las infecciones virales, pues se ha observado que la parotiditis, la rubiola congénita y la infección por virus Coxsackie B4 pueden tener un importante papel en esta enfermedad. Y agentes citotóxicos como la nitrofeniluria, que está presente en el veneno de rata, o el cianuro de hidrógeno, presente en la raíz de yuca, que pues esto también va a inducir un efecto eh, de mimetismo molecular. Entonces los linfocitos T pues van a estar atacando a estas estructuras y al mismo tiempo pues a las células beta pancreáticas. También se menciona que la introducción de cereales a la dieta antes del tercer mes de vida pues, puede ser un factor de riesgo, además de que puede producir, como bien sabemos, alergias, ¿no? Alergias alimentarias, así como la baja ingesta de vitamina D. Y pues también se menciona que la exposición temprana a la ceroalbúmina o a la clara de huevo, así como a la caseína que está presente en la leche de vaca, puede ser un importante factor de riesgo. Y también se menciona que la leche materna es un factor protector. Entonces hay otra ventaja de la lactancia materna. Siguiente, por favor. Ok. Ok, ya cambió. Entonces, bueno, todo esto que hemos estado mencionando es sobre la diabetes tipo 1A o la mediada por autoinmunidad, ¿no? Pero también existe la diabetes tipo 1B o idiopática. Realmente ya nos mencionó Vane anteriormente,
que esto se da en un bajísimo porcentaje de los casos y pues lleva sí, pues es catalogada como idiopática porque no va a haber anticuerpos en estos pacientes, no va a haber HLA de alto riesgo, haplotipos de HLA de alto riesgo, pero pues se ha observado que sí hay destrucción de células beta pancreáticas. Pero entonces se preguntan, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿O qué es lo que está produciendo esta enfermedad, este tipo de diabetes tipo 1? Pues no se sabe realmente, pero no hay anticuerpos ni hay haplotipos HLA de alto riesgo. Pero pues es común que estos pacientes, en general los pacientes con diabetes tipo 1, puedan cursar con cetoacidosis diabética recurrente. Ok, tenemos también la LADA o diabetes autoinmune latente del adulto. Y pues realmente esta se va a dar en adultos jóvenes que muchos de ellos van a tener un diagnóstico erróneo. ¿A qué me refiero? Pues que tal vez, como se está dando en adultos, pudieron haber sido diagnosticados con una diabetes tipo 2, ¿no? Cuando realmente, pues lo que tienen es una diabetes tipo 1, pero pues se presenta en adultos jóvenes. Entonces, en estos pacientes también va a haber una función normal de la célula beta pancreática al inicio, pero con el tiempo, pues va a haber una disminución progresiva de células beta. Entonces, como por obvias razones, pues el paciente va a terminar siendo un paciente insulinodependiente. Y por otro lado, tenemos un trastorno bastante raro, es la diabetes, la diabetes autoinmune y el síndrome de la persona rígida. Entonces, esto está dado principalmente por el GAT65, que es una enzima que va a sintetizar GABA a partir de glutamato. Pero tenemos la isoforma del GAT67, que va a estar presente en las neuronas inhibitorias del sistema nervioso central. Entonces hay que recordar, mi compañera ya habló sobre los anticuerpos. Uno de ellos es el anti-GAT65. Entonces el anti-GAT65 va a ir contra la enzima del GAT65, ¿no? Pero existe la isoforma GAT67, entonces los anticuerpos van a atacar también a la GAT67 y pues van a generar lo que se conoce como síndrome de la persona rígida, que es un trastorno bastante raro y los pacientes van a cursar con rigidez progresiva y espasmos musculares, como lo vemos en la imagen. Pero pues como les mencioné es algo muy muy raro, pero se menciona en la bibliografía. Ok, siguiente por favor. Y bueno. Antes, aquí les colocamos- esperen. Antes de que pasen a eso, bueno, nada recapitulando. Acuérdense que la diabetes es una alteración del metabolismo, pero ya no solamente se trata del metabolismo de los hidratos de carbono. También en general la falta o la resistencia a la insulina que va a crear también alteraciones en el metabolismo de lípidos y proteico, ¿no? Sobre todo el catabolismo que van a tener estos pacientes. Entonces, pues bueno, ya nos hablaron de la prevalencia. Obviamente las principales causas a nivel mundial pues viene siendo la diabetes tipo 2, pero también hoy en día con todas las técnicas de genética y todo eso, pues están reconociendo más las formas monogénicas, ¿no? Ya lo mencionaron sus compañeros con respecto a la diabetes tipo 1, la fisiopatología. Acuérdense que todas las enfermedades autoinmunes siempre hay una predisposición genética, que en este caso ya lo dijeron. Tenemos dos haplotipos de riesgo, que es el HLA DR3 y DR4, que estos son los mismos que si se acuerdan en sus clases de tiroides, seguramente no se acuerdan, pero son los mismos que también predisponen. Por eso es frecuente que los pacientes con diabetes tipo 1 a la par tengan otras enfermedades como hipotiroidismo, obviamente por tiroiditis de Hashimoto, pero también otras enfermedades como enfermedad celíaca, vitiligo u otras que estén dadas por este haplotipo. Incluso hay síndromes, los síndromes, se me fue el nombre, lo estoy confundiendo con las neoplasias endocrinas, no, los síndromes poliglandulares, donde hay unos haplotipos específicos que ya están como identificados y que ponen en riesgo de varias endocrinopatías en un solo paciente. Entonces, acuérdense, ya tengo el riesgo genético. Ahora, bien lo dijeron sus compañeros, no se sabe exactamente cuál es el estímulo que va a condicionar que estos pacientes manifiesten la enfermedad. No el 100% por riesgo genético la va a tener. Va a depender también en diabetes tipo 1 de la cantidad de anticuerpos presentes. Ahorita nos van a hablar un poco de la historia
natural de la enfermedad, pero más o menos los anticuerpos se empiezan a detectar tan tempranamente como los 2 años de edad. Entonces hay anticuerpos contra el GAD, que ya mencionaron, que es la descarboxilasa de glutamato. Tenemos anticuerpos contra el dedo de zinc, tenemos anticuerpos contra la insulina o contra el receptor. Y obviamente el que tengamos más nos confiere mayor riesgo de que tengamos diabetes. Ahora, lo que se ha visto es que este riesgo es aproximadamente a 5 años. Entonces, se ha propuesto que tal vez en pacientes de alto riesgo, y esto alto riesgo porque ya se sabe que en la familia hay diabetes tipo 1 o alguna otra de este tipo de enfermedades, pudiera hacerse el tamizaje con la búsqueda de anticuerpos. Sin embargo, pues no está realmente al 100% recomendado, dado que, como les digo, puedo tener toda la genética, puedo tener los anticuerpos, sin embargo, nunca desarrollar diabetes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pues que definitivamente hubo algún estímulo ambiental, el cual no se ha identificado, pero que ya mencionaron algunos de los posibles candidatos, que puedan influir en el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, es lo importante de la diabetes tipo 1. Ahorita más que se aprendan cuántos tipos hay, que si el B, el C o X, más que nada recordar esto. Y de esto que nos va a mencionar su compañero de la historia natural, eso sí es importante para que pongan atención. Entonces, si quieren ya continuar, por favor. Ok, doctora. Algo que se me olvidó mencionar, decía en la literatura que los anticuerpos más encontrados, eran contra el GAD65, la tirosina fosfatasa y el transportador 8 de zinc. Sí, suelen ser los más comunes. De hecho, por ejemplo, en tipo LADA, habitualmente los que llegamos a buscar son los anti-GAD. Pero al final del día depende también en qué momento de la historia natural de la enfermedad estés diagnosticando al paciente. Ok, doctor. Puede Sí. que por ahí, esos que nos mencionaron del tipo 1B, que según no tienen anticuerpos, más bien puede que los estemos midiendo de manera muy tardía y que por eso ya no los encontramos. Porque se sabe que en estos pacientes, una vez que desarrollan la diabetes, con el tiempo la cantidad de anticuerpos va disminuyendo. Ahora, al inicio de la enfermedad, bueno, ahorita nos los van a explicar más en la historia natural de la enfermedad, pero al inicio de la enfermedad todavía hay cierta reserva pancreática, por eso es que tenemos péptido C detectable. Ya cuando esta se agota al 0%, pues ya básicamente tenemos este péptido indetectable. ¿Por qué? Porque ya no hay secreción endógena de insulina. Ya si quieren continuar con ese esquema. Ok, doctora. Gracias. Bueno, como les mencionaba la doctora, de inicio vamos a encontrar pues cierta predisposición genética, ¿no? Que si bien puede encontrarse desde la parte intrauterina. Esta predisposición genética, obvio, nos va a propiciar anomalías inmunitarias. Una parte puede ser, sí, por la genética, pero otra es lo que les mencionaba, no se conoce cuál es el desencadenante. A partir de esto ya van a empezar apareciendo alteraciones en la insulina, no desde el inicio, pero va a ir progresando. Algo también muy importante es que durante toda la enfermedad tengamos en cuenta que hay mucha predisposición sobre todo a los factores ambientales, no hay que dejarlos muy de lado. Bueno, de inicio tenemos que, sí, empieza la anomalía inmunitaria, ¿no? Pero la liberación de insulina va a ser normal. Y si bien puede que tengamos recaídas, como bien dice aquí, y en algunas ocasiones remisiones, no es como tal un proceso lineal. Entonces hay que tenerlo en cuenta justamente por esta parte de que pues la pérdida de células beta no es de tajo, es progresiva. Bueno, otro dato importante, y como lo decía la doctora, se mencionaba que los anticuerpos pueden ser presentes sobre todo 5 años después de la enfermedad aproximadamente, y no es necesario que los pacientes sean asintomáticos. Ahora, los anticuerpos por lo general suelen presentarse más de 2. Y a partir de esto, pues bueno, desde que se presentan los anticuerpos podemos ir viendo ¿cómo decirlo? Un descenso, bueno, no descenso. Conforme va progresando la enfermedad, los autoanticuerpos pueden que vayan desapareciendo, hasta que ya realmente ya no encontremos autoanticuerpos. Ahora, también algo importante es que, bueno, sí, se comienza con los anticuerpos, la glucosa puede estar normal y puede irse progresando, o bueno, puede ir desapareciendo estas células beta, condicionando pues ya como tal una diabetes sintomática.
y justamente lo que les mencionaba anteriormente del péptido C, ¿no? Al inicio sí puede estar presente por la microsecreción de insulina, pero conforme va avanzando la patología, pues se pierde. Y Ok. Bueno, aquí tenemos otra tablita de la historia natural de la enfermedad. Y bueno, tenemos aquí en la tablita de arriba, en la verde, que igual, ¿no? Pues está el factor genético, el riesgo genético, de posteriormente va a haber algún factor ambiental que va a estar activando el sistema inmune y posteriormente se van a estar generando estos anticuerpos, autoanticuerpos, y ahí comienzan los estadios de la enfermedad. Tenemos el estadio 1, ya habló mi compañera anteriormente sobre esto, este es como un recuento. Estadio 1, pues vamos a tener que el paciente se va a encontrar normoglicémico y va a haber más de 2 anticuerpos, ya son detectables más de 2 anticuerpos. En el estadio 2, bueno, y el paciente puede permanecer asintomático o presintomático. En el estadio 2 ya va a haber disglicemias o alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, va a haber más de 2 anticuerpos y el paciente puede ya presentarse presintomático. Estadio 3, ya podemos establecer un diagnóstico clínico ya que el paciente va a permanecer sintomático, ya va a presentar síntomas y también puede presentar los anticuerpos, pero aquí los anticuerpos van a comenzar a disminuir, como se mencionó anteriormente. Y bueno, en esta tablita también se aborda un estadio 4, donde pues el paciente permanece con la patología, pero puede ya no haber, o puede haber muy bajos títulos de anticuerpos. Y ahora, comparando con la tablita de abajo, tenemos el estadio 1, 2 y 3, ¿no? En el estadio 1, cualquier prueba que le hagamos al paciente va a salir negativa, tanto toma de glucosa en ayunas o prueba de tolerancia oral a la glucosa, pues va a salir negativa. Pero aquí ya podemos detectar los anticuerpos. Mencionaba la doctora que desde 5 años antes. En el estadio 2, ya nos va a al realizarle las pruebas para detección de esta enfermedad al paciente, pues nos puede arrojar resultados de prediabetes, que vamos a ver más adelante. Y en el estadio 3, pues como tal, todas las pruebas pues van a ser positivas, ¿no? Entonces, olvidaba también mencionarles que en diferentes estudios que se han realizado en población alemana, en población europea, pues se ha encontrado que en niños muchos años antes de que manifiesten la enfermedad, se pueden ya encontrar los anticuerpos. Y bueno, siguiente, por favor. Ok, cuadro clínico. Respecto al cuadro clínico, pues vamos a tener síntomas clásicos y los signos, ¿no? Síntomas clásicos, como ya conocemos, la poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Poliuria, pues sabemos que cuando hay concentraciones mayores a 180 miligramos por decilitro de glucosa, pues el riñón va a empezar a desechar esta glucosa junto con agua, porque la glucosa es una partícula osmóticamente activa. Va a tener polidipsia precisamente porque pues está deshidratándose, ¿no? Está desechando todo este líquido. Polifagia por el catabolismo porque no se está aprovechando bien la glucosa que entra y aparte pues está entrando en catabolismo de tanto lípidos como proteínas. Puede presentar también visión borrosa, fatiga, parestesias porque se van a estar afectando a los nervios y las infecciones frecuentes, como por ejemplo vaginitis por cándida o infecciones por cándida en general. Se menciona que estas van a ser más frecuentes en pacientes con diabetes tipo 2, mientras que en pacientes con tipo 1 pues se pueden presentar con cetoacidosis diabética o síndrome hiperosmolar no cetósico, que vamos a ver más adelante en la clase de complicaciones. Y pues realmente los pacientes con diabetes tipo 2 se menciona que van a ser asintomáticos en la mayoría de los casos y solo vamos a detectar que estos pacientes pues tienen este cuadro por medio de glucosuria o hiperglucemia. Signos que vamos a encontrar, pues obesidad o sobrepeso. Esto ya nos está hablando de una resistencia a la insulina, acantosis nigricans y los jantomas eruptivos. Acantosis nigricans creo que es un poco más común que los jantomas eruptivos y pues también nos están hablando de la resistencia a la insulina y lo vamos a ver como placas hiperpigmentadas, hiperqueratósicas, que se van a formar en el cuello, en las axilas y en las ingles en general. Igual resistencia a la insulina. Y los jantomas son placas de papilas, sí, compuestas por papilas amarillentas y rojizas,
que van a tener un alto contenido de lípidos, y esto nos está hablando de una alteración en el metabolismo de lípidos. También podemos encontrar hipertrigliceridemia, lipemia retinal, hipertensión arterial, que esto nos estaría, si estos pacientes cuentan con estas tres alteraciones, hipertensión arterial, diabetes e hipertrigliceridemia, estaría constituyendo lo que conocemos como síndrome metabólico, ¿no? Que también es común en nuestro país. Y pues hay pacientes que al momento del diagnóstico ya llegan con retinopatía o neuropatía, porque pues no se trataron antes. Ok, siguiente, por favor. Ok, tenemos también las complicaciones a largo plazo, solo las vamos a mencionar porque se van a abordar en la clase de complicaciones, que son la retinopatía con pérdida de Si la quieres, visión, esas sáltalas, porque en realidad se va a ver eso. ¿Sí? Ok, sí, Bueno, ok, siguiente, porfa. ya entrando al tamizaje, es muy importante aquí tener en cuenta sobre todo los factores de riesgo que anteriormente ya les había mencionado, junto con otros puntos también muy importantes. Uno de ellos es que, bueno, hay que realizar este tipo de tamizajes en aquellos pacientes que presenten prediabetes. La abordaremos un poquito más adelante y básicamente se trata de que nosotros, bueno, el paciente tiene prediabetes, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Pues una prueba anual. Si el tamizaje sale normal en este tipo de pacientes, pues Nada debería más, ser, perdón, voy a interrumpir sí, tantito. Nada más estos criterios como, bueno, factores de riesgo son exclusivamente para diabetes tipo 2, no para tipo 1. Como les decía, no hay actualmente un tamizaje aceptado para diabetes tipo 1. Entonces, este cuadrito es específicamente para diabetes tipo 2. sí, gracias, doctora. Sí, justamente. Gracias por la aclaración. Ay, bueno, sí, les mencionaba, ¿no? Si nuestro paciente prediabético, pues, se realiza una prueba y sale normal, pues la prueba se puede volver a repetir en un lapso de 3 años. Ahora, si no es, si, bueno, aquella mujer mencionaba la ADA. En la ADA 2021, 35, ADA 2022 menciona que el tamizaje es a partir de los 35 años en adelante. Eso es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Otro punto también importante, pues, es la parte del tamizaje en aquellos pacientes con VIH, sobre todo en aquellos que hacen el cambio de, ¿cómo se llama? De su terapia. Entonces, se hace la terapia, bueno, más bien, se hace el cambio de terapia y 3 a 6 meses después se le hace el tamizaje. Si este sale negativo, pues se hace cada año por el resto de su vida, ¿no? Y bueno, sobre los criterios diagnósticos, de igual manera estos son para diabetes mellitus tipo 2. Pues bueno, tenemos que se puede realizar sobre todo lo que es la glicemia en ayuno, mayor a 126, el test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, que sea de 200 miligramos sobre decilitro, mayor o igual a las 2 horas después, y la hemoglobina glicosilada, que sea mayor a 6.5. Aquí mencionaba la ADA que es una prueba con sensibilidad insuficiente. ¿Esto porque básicamente mencionaba que solo el 30% de los pacientes son diagnosticados por este criterio. Y hay que tener muy en cuenta que si nuestro paciente llega a tener algún tipo de hemoglobinopatía, condiciona también alguna alteración en este criterio. Por otro lado, que también forma parte de los criterios diagnósticos, pues son los síntomas clásicos, poliuria, polifagia y polidipsia, ¿no? Que también pues puede estar o no asociada con crisis hiperglucémicas, que sean mayor a 200 miligramos sobre decilitro, pues a cualquier hora, ¿no? Importante, el diagnóstico se hace con al menos 2 de estos datos alterados. O sea, tú realizas glicemia y el test y te van a salir positivos, pues entonces tu paciente ya pues tiene un diagnóstico confirmado, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta en estos pacientes es que, por ejemplo, si nosotros realizamos la glicemia, ¿no? Y el test, y alguno de estos sale normal y el otro bien, por ejemplo, que salga normal la glicemia y la OGT, la OGT salga positiva, entonces el criterio que sale positivo, lo vamos a tener que volver a repetir, sobre todo para, pues sí, darle un buen diagnóstico a nuestro paciente, ¿no?
Ahora, otro dato también importante es que si nuestro paciente ya presenta los síntomas clásicos de lo que es la diabetes mellitus tipo 2, con eso es suficiente para decir que nuestro paciente, pues, tiene diabetes mellitus tipo 2. Ujú. ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí, bueno. Ok. Nada más aclarar unos puntos. En el caso de la hemoglobina glucosilada, bien lo dijiste, no es como la mejor. De hecho, yo les diría que la que tenemos como que con mejor sensibilidad y especificidad es la curva de tolerancia. Además de que esta nos permite diagnosticar diabetes, nos va a permitir como valorar las alteraciones que ya tiene nuestro paciente cuando todavía no cumple el criterio de diabetes. Obviamente, la verdad es que hay que aplicar la que tengamos a la mano. Idealmente, si tienen hemoglobina glucosilada, la recomendación es que sea un estudio que esté certificado por el NP, el Grupo Nacional, ahorita se me fueron las siglas, NPSG, algo así, que ellos estandarizaron esta prueba de hemoglobina glucosilada. Entonces, si esta está validada o certificada, pues puedes decir que esa hemoglobina es más certera. Pero si no lo está, pues no le crean muchísimo a su hemoglobina. Entonces, siempre que puedan, pidan la curva de tolerancia y chequen, así, verifiquen, pregúntenle al paciente si la curva sí se la hicieron con glucosa, porque me ha tocado en laboratorios, incluso, y eso es bien común en el IMSS, ¿no? Porque no tenemos a veces glucosa, pero también una vez me pasó en el Chopo, que la paciente me dijo que la habían mandado a desayunar. Entonces, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque la prueba está estandarizada para que sean 75 gramos de glucosa anhidra, como lo dice la OMS. Entonces, si tú desayunas unos hot cakes, pues es obvio que los hot cakes te van a aportar una cantidad, quién sabe cuánta, de azúcar, y adicional te va a aportar grasa y quizás un poquito de proteína por el huevo y por la leche. Entonces ya no es un alimento que nos va a permitir tener una prueba certera. Entonces, cualquiera que ustedes puedan hacer, no importa. La otra cuestión es que si a lo mejor las glucosas están así como que bien limítrofe y lo único que le pueden hacer al paciente es la glucosa de ayuno y una le sale 127 y la otra 126 y tú así como que, ay, ¿es diabético o no? O como que te sale 125 y 127 y te quedas así como que, bueno, es que necesitaba 2. Es un paciente que ya trátelo como diabético, o sea, al final del día, vean a la población que cómo estamos, o sea, sinceramente el casi 80% tenemos algún grado de sobrepeso u obesidad. Si yo me baso en la tablita de factores de riesgo, ¿qué te dicen? IMC, edad, raza latina. Entonces, si yo me baso en puros factores de riesgo, somos población de alto riesgo. ¿Ya qué más da si tengo 125 o tengo 126? O sea, ya en ese caso, yo ya estoy obligada a hacer una intervención. Entonces, eso es importante porque luego le dicen al paciente, es que hoy sí eres diabético y mañana no, y o sea, así como que no. Ya, o sea, al final de cuentas, el paciente ya está teniendo alguna alteración. Entonces, ¿sí les queda claro esto del diagnóstico? Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, entonces pueden continuar. Ok. Entonces, abordábamos también anteriormente lo de la prediabetes. Y bueno, la prediabetes se va a dar, sí, se va a dar en pacientes que no cumplen con los criterios para diabetes mellitus, pero tienen un metabolismo normal de los carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se le realizaron alguna de las 3 pruebas anteriores y sí, como que sí, pero como que no. Por ejemplo, glicemia de ayuno se menciona que debe de estar entre los 100 y 125 miligramos por decilitro. Recordemos que lo normal, todas las bibliografías van a manejar valores diferentes, ¿no? Pero vamos a tener que lo normal va a ser por abajo de 100. Ok, entonces, valores entre 100 a 125 miligramos por decilitro. Resultados que nos arroje la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa, iguales a 140 a 199 miligramos por decilitro después de 2 horas de la ingesta de esta solución con 75 gramos de glucosa. Y por último, la hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4%. Entonces, nuevamente, los que tienen mayor especificidad
la glicemia en ayuno y la prueba con 75 gramos de glucosa. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta algunos puntos. Bueno, la prediabetes es importante recalcar que no es una enfermedad, sino un factor de riesgo. Es decir, el paciente todavía no está enfermo, pero tiene el factor de riesgo que si no se controla, si no se cuida, pues puede pasar al siguiente estadio que ya es como tal la diabetes. Ahora, ¿qué pasa si alguna de estas pruebas nos arroja resultados normales? Pues se menciona, según la ADA, la guía de la ADA, que se puede realizar este tamizaje, estas pruebas, cada 3 años. Ahora, si las pruebas salen normales, se menciona que se pueden realizar, no, perdón, me confundí. Se menciona que si las pruebas salen normales, se puede repetir cada 3 años este tamizaje, este seguimiento con los pacientes para checar que pues no estén evolucionando a una diabetes. Ahora, si una de estas pruebas es normal y otra sale alterada, se menciona que se pueden repetir nuevamente las pruebas de 3 a 6 meses. Y pues con el mismo objetivo, ¿no? De identificar a estos pacientes y evitar que progresen a un estadio de diabetes. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, en nuestro país, pues se ha observado en los últimos años, en la última década, que ha incrementado la incidencia de diabetes en pacientes pediátricos, bueno, en niños mayores de 10 años y en adolescentes. Entonces, también es importante conocer esto, saber que tenemos que realizar este tamizaje de prediabetes y diabetes tipo 2 en estos pacientes. Entonces, los factores de riesgo principales son niños mayores de 10 años o que se encuentran en la pubertad, pero que también tengan sobrepeso u obesidad, que también es frecuente en nuestro país, ¿no? Ocupamos, creo que, no sé si el primero o los primeros lugares de obesidad infantil a nivel mundial. Aquellos pacientes que hayan tenido madre con antecedentes de diabetes o diabetes gestacional, también es necesario hacerlo. Antecedentes heredofamiliares de diabetes tipo 2 en algún familiar, ya sea de primero o segundo grado. La raza y origen étnico, sabemos que por ende, nosotros siendo latinos, pues ya tenemos un factor de riesgo, ¿no? Y signos de resistencia a la insulina, como tal, obesidad, acantosis nigricans, son pues como que los principales signos de resistencia a la insulina. Entonces, basándonos en esto, podemos detectar estos pacientes y decir, no, pues te voy a mandar a hacer una glicemia. Ahora, pues los criterios son los mismos, ¿no? Tanto para prediabetes, son los mismos que vimos anteriormente, como para diabetes, los que explicó mi compañera. Entonces, nuevamente, glicemia, en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro, la OGTT con 75 gramos entre 140 a 199 y la hemoglobina glicosilada. Ahí están los valores. Esto corresponde a la prediabetes. Y bueno, ya no coloqué los resultados de diabetes porque pues ya los explicamos anteriormente. Pero bueno, es importante tener en cuenta esto. Siguiente, por favor. Ok, ahora se menciona también en la guía de la ADA, que pues no sé, algunas veces nos podemos confundir, ¿no? ¿Qué pasa si se presenta un paciente de 29, 30 años, ¿no? ¿Ya es diabetes tipo 1 o es diabetes tipo 2? Se menciona que va a ser una probable diabetes tipo 1 si el paciente tiene una edad menor a 35 años. Ya mencionaba mi compañera anteriormente que el tamizaje se va a hacer a partir de los 35 años. Entonces, edad menor a 35, IMC menor a 25, pérdida de peso involuntaria, que hayan debutado con cetoacidosis diabética y una glicemia mayor a 360 al momento del diagnóstico. Pero, no sé, esto es como algo muy, muy exagerado, pero puede presentarse. Ahora, pues realmente no nos vamos a poner a checar si el paciente es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, porque lo esencial es darle un buen tratamiento para evitar que llegue a complicaciones como las que mencionamos anteriormente. Ahora, podemos realizar la medición del péptido C. Se menciona que pues se podría realizar, pero no es muy aconsejable, tanto la medición del péptido C como la medición de anticuerpos. Como ya mencionaba la doctora, pues no hay no hay criterios establecidos para detectar diabetes tipo 1. Entonces, según la ADA, pues esto se puede realizar solo en casos dudosos, donde, no se puede realizar la medición del péptido C, ya que no hay un punto de corte bien establecido que nos diga, no, pues sí, por arriba de tantos miligramos por decilitro ya es una diabetes tipo 1.
o por abajo de esto ya es una diabetes tipo 1. Entonces, pues esta es la principal razón de que no podamos realizar estas mediciones. Entonces, lo esencial aquí es darle un buen tratamiento al paciente, no estar pensando en, ay, sí es una diabetes tipo 1, o no, esta no es, sino darle un buen tratamiento al paciente. Y bueno, creo que eso sería todo de esta clase. No sé si alguien tenga alguna duda o si quiere agregar algo más, doctora. ¿Tienen dudas? Sí, doctora, yo tengo una. No, bueno, es relacionado justamente a una consulta que estuvimos con usted. No sé si se acuerda, era de una señora, no recuerdo cuántos años tenía, pero ella había debutado con cetoacidosis y la primera la habían diagnosticado como diabetes tipo 2 y después ya con justamente por el debut, ustedes hicieron el tratamiento, si no mal recuerdo, hacia ya diabetes tipo 1. Entonces, mi pregunta es aquí, o sea, nada más con que se tenga ese debut, ya no importa los otros factores que mencionó mi compañero, o sea, como el índice de masa corporal menor a 25 y todo eso, o sea, con el simple hecho de que debute, ya podríamos considerarlo como diabetes tipo 1, o si es necesario tener los demás factores. No, sí es importante, pero, o sea, hay casos que no son realmente así tan como de libro, ¿no? Que debe de tener todo para ya tú puedas clínicamente determinar una u otra. El que te debute con cetoacidosis simplemente te indica que hay un factor que está exacerbando esta situación y que obviamente este estrés tan grande está predisponiendo al paciente a que la poquita insulina o la nada de insulina que tenía, pues condicione este cuadro. Entonces, en ese paciente específicamente, más que el hecho de haber debutado con cetoacidosis, lo que a nosotros nos hizo pensar que pudiera tratarse de una tipo 1 o quizás tipo LADA, era la evolución tan mala que ha tenido. O sea, habitualmente el paciente nunca lleva un buen control, pero los poquitos que se llegan a acordar y ellos a veces te lo llegan a decir, o sea, desde que me diagnosticaron, nunca me han logrado controlar. Entonces, si no han logrado controlar, más bien tiene que ver porque no se le está dando el tratamiento adecuado. Y eso es lo que nos orientó más a que pudiera tratarse una diabetes tipo 1 que de un tipo 2. Entonces, es difícil a veces, pero pues al final del día su compañero lo dijo bien claro, o sea, más que saber cuál es el tipo, pues es ofrecer la terapia que ya tu paciente requiere. Y en ese paciente con el grado de descontrol que tenía, pues ya no le iba a alcanzar si le metía más antidiabéticos orales. O sea, era una paciente que claramente necesitaba insulina. Entonces, sí, la verdad es que en algunos pacientes, sobre todo los que, digamos, caen entre los 20, 25, 30 años y que no son fenotípicamente así obesos con la acantosis, puede llegar a ser difícil el diagnóstico. Pero al final del día, lo importante es eso, establecer el tratamiento e ir monitorizando que el tratamiento esté funcionando y si no va funcionando, pues así como que regresarnos y decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Y es ahí donde ya empieza la duda de, a lo mejor no es un tipo 2, es un tipo 1, o a lo mejor es un tipo LADA, pero al final de cuentas, pues es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, incluso como médicos generales. Me pasa mucho que los pacientes van de primera vez con su médico de cabecera, que suele ser un médico general, les da un tratamiento, pero ya nunca le da un seguimiento a este tratamiento. Y entonces el médico deja la misma pastilla por toda la vida y 20 años más tarde llega con el endocrino, el internista o con algún otro médico y pues el paciente está descontrolado porque nunca se ajustó el tratamiento. Entonces, quédense con eso. Aquí lo importante es vigilar a su paciente e ir ajustando el tratamiento según vaya funcionando. Y si ustedes ven que ya le aumentaron dosis, que ya le aumentaron 2 fármacos, que ya tiene 3 fármacos y no logra controlarse, bueno, pues sí reconsideren su diagnóstico, pero independientemente de eso, pues váyanse al tratamiento que el paciente requiere. Eso es aquí lo más importante. Gracias, doctora. Sí, y nada más como comentario, los anticuerpos
si queremos el panel completo y en un buen laboratorio, o sea, que sí sean realmente confiables, pues ya han de costar como 12,000 pesos o más. Entonces, pues a veces dices, pues si me van a salir negativos porque el paciente ya está diabético, o sea, ¿vale la pena hacerlo gastar o ya mejor me enfoco en que el tratamiento sea el adecuado? Digo, se los comento nada más como breviario cultural, ¿no? Porque a veces nos encanta pedir laboratorios, no tenemos ni idea cuánto puedan costar y a la hora que nos los dan, ni siquiera lo sabemos interpretar. Entonces, eso es importante. Entonces, si ya no hay dudas, pues nos vemos. Yo les, bueno, doctora. no sé, lunes, martes, ajá. Nada más otra duda. Bueno, es algo muy específico, pero me quedé pensándolo. En la diabetes 1, la LADA, pues ya vimos que precisamente es la latente, ¿no? Que se iba a ir desarrollando. Pero, vamos, si por algún motivo le hiciéramos los anticuerpos más, pues sí, a temprana edad, ¿sí encontraría algo o la verdad es que no? O sea, si los agarras inmediatamente al diagnóstico, puede que sí. De hecho, en teoría, el diagnóstico de un tipo LADA sí están positivos. Pero si ya te tardas más, ya no. Y lo mismo pasa con el diabético tipo 1. O sea, puede que si los agarras inmediatamente y haces los anticuerpos, tal vez todavía te salgan positivos. Pero si ya te tardas más, ya no. Entonces, pues es que ahí al final de cuentas, si desde el inicio se te hace raro la presentación que está teniendo el paciente, desde ese momento pídelos. O sea, en caso de que tú los vayas a pedir, desde ese momento. No te esperes así como que 5 años y ya. Porque si no, pues ya te van a salir negativos. Ah, ok, entonces sí trabajan del mismo modo que una normal, los anticuerpos, que la tipo 1 normal. Sí, Ah, ok, vale, sí, gracias. y son, sí, para la de tipo LADA se han especificado más los tipo GAT, los anti-GAT 65. Son como los que habitualmente se suelen pedir en esa. De acuerdo, gracias. Y para tipo 1, pues lo ideal sería que pidieran todos para ver cuáles están positivos, porque pueden tener todos positivos o pueden tener solo algunos, entonces sería bueno hacer todo el panel para ver cuáles son los positivos. Pero sí, si los van a pedir, pídanlos desde el inicio y siempre y cuando no quede bien claro el diagnóstico, ¿eh? Tampoco no se trata de pedir nada más para ver qué me sale. Entonces, esa es la recomendación. La siguiente clase vamos a ver fisiopatología de diabetes tipo 2, esa yo se las voy a dar, les voy a mandar un artículo para que lo revisen y pues bueno, se orienten un poquito con esto, ya lo que ustedes quieran profundizar, pues bueno, está bien. Ya pasada esa clase, ya vamos a empezar a ver como tal, ya meternos un poquito ya a lo del tratamiento y todo eso, vamos a hacer revisión de casos clínicos y pues bueno, y ya vamos avanzando. Nos vemos, yo creo que el martes en la clase. El lunes no pueden, ¿verdad? Bueno, no, yo el lunes se me dificulta más. Entonces me avisan del martes si pueden en la tarde-noche algún horario. Sí, doctora. Ok, bueno, entonces ya los dejo. Descansen. Igualmente, Gracias, gracias. doctora. Gracias. Bye.